Ahí está. Hola, bienvenidos hermanos, gracias por conectarte. Hoy vamos a oír la palabra de Dios y con nuestro pastor José Carillo. Muchas gracias, hermana Kaylin. Gracias por introducirme, mi hermanita. Estamos muy contentos de poder llegar con ustedes, nuestros amados hermanos. Hoy es día viernes. Hoy es día viernes 6 de noviembre del año 2020. Y aquí estamos. Estamos con un deseo, como siempre, un deseo de comer todos juntos. Recuérdense que la Biblia es un libro que revela a un Dios que es comestible. O sea que Dios se revela en la Biblia como un Dios que es comida. Muchos cristianos no tienen ese concepto porque casi siempre nuestros pensamientos son religiosos. Entonces, al movernos con pensamientos religiosos, nosotros entramos a la Biblia siempre buscando cosas éticas y morales. Y Dios nos sorprende, porque Dios no quiere que tan solamente aprendamos de su palabra cosas éticas y morales, sino que lo que Él quiere es que captemos la realidad. La realidad es que Cristo es nuestra comida y nosotros tenemos que comerlo para poder digerirlo y poder asimilarlo. Amén. Saludos a todos nuestros hermanos de las diferentes localidades en México, en Centroamérica, en Sudamérica, aquí en los Estados Unidos. Dios bendiga a nuestros hermanos de Rhode Island, a nuestros hermanos de Washington, a nuestros hermanos de Virginia. Ahora tenemos también a los hermanos de Virginia. Dios bendiga a nuestro hermano Paul, que es de allá de Ecclesia, USA. Aleluya. Hoy vamos a estar tocando varias escrituras de la palabra, pero quiero que nos concentremos porque lo que vamos a repasar hoy, se recuerdan que ya terminé Efesios, pero les dije que íbamos a repasar Efesios porque hay puntos que son muy importantes en Efesios y no los debemos de descuidar. Pero antes de predicar, quiero decirles que nosotros tenemos una bendición. Yo siento que tenemos una gran bendición en este ministerio porque nosotros hemos sido inquietados por Dios a estudiar la palabra en una forma profunda. No nos hemos conformado con un estudio tradicional de la Biblia, sino que anhelamos penetrar a las profundidades de la palabra. Y les decía esto por una razón, porque hay hermanos que a veces por primera vez y van a enfrentar un problema, un cierto problema cuando me escuchan por primera vez. Y es de que les va a costar un poquito entender la manera en que nosotros estudiamos la Biblia porque nosotros la estudiamos con mucha pasión, con mucha hambre, con mucho deseo de conocer a Dios profundamente. Y el libro de Efesios nos ha desafiado. A mí me ha desafiado este libro en una forma muy seria. Este libro es profundísimo, este libro es maravilloso. En este libro nosotros aprendemos que el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revelan en una forma profunda a nosotros. Desde el capítulo 1 nos damos cuenta que el Padre nos escoge y nos predestina, que el Hijo nos redime y que el Espíritu Santo nos sella y nos da las arras. O sea que desde el principio de Efesios nosotros podemos notar que Dios pasa por un proceso para
tener o para obtener su iglesia. Entonces hoy vamos a estudiar, como les he dicho en otras oportunidades, relax, relajémonos. No quiero hablar a prisa para no hablar desordenadamente, quiero hablar ordenadamente. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos de nuevo con todos tus hijos, con todos esos hermanos, con todos esos discípulos que tienen hambre y sed de justicia. Señor, somos privilegiados porque nos has metido en tu palabra en una forma profunda. Nos has desafiado a través de este ministerio Pan de Vida, nos has desafiado para que estudiemos la palabra en una forma muy responsable, bajo contexto y tratando por todos los medios de no dar nuestra opinión, ni dar el consejo humano, sino queremos dar la revelación que viene de tu corazón. Por favor, ayúdame. Estoy delante de mis hermanos, estoy delante de ti y estoy delante de tu palabra que es espíritu y vida. Quiero tocarla con responsabilidad para que mis hermanos sean edificados. En tu nombre precioso, Señor, te ruego que me ayudes como siempre para poder exponer. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. El punto que quiero hablar hoy y que quiero que nos quede bien claro, a ti, mi hermano y mi hermana que siempre estás estudiando conmigo, quiero que te queden bien claros estos puntos. Quiero que entendamos bien nuestra unión orgánica con el Señor. Yo quiero que todos estemos bien conscientes de entender lo que significa que nosotros hemos sido regenerados por Dios. Acuérdate siempre que nosotros en el nacimiento natural de nuestros padres nos llamamos generación. O sea que nosotros somos una generación porque nosotros nacemos de nuestro papá y de nuestra mamá natural física. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, a nosotros se nos ha agregado otra vida y eso se llama regeneración. Cuando a uno le agregan otra vida, uno es regenerado, o sea que uno nace en otra esfera. Nosotros nacemos en la esfera del Espíritu al unirnos a Cristo. Y por eso dice 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, para principiar, queremos entender por qué la mayoría de personas se preguntan a sí mismas, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón del universo? Y como creyentes quizá tengamos otras dos preguntas más que agregar a esas. ¿Por qué me salvó Dios? ¿Cuál es su propósito conmigo? Así que estas son preguntas universales que todas las personas se han hecho a lo largo de los siglos. Y gracias a Dios por la Biblia, porque la Biblia nos responde todas esas preguntas. Ahora, lo que nosotros vemos en Efesios muy claramente, hermano, es que este libro es para que nosotros entendamos el propósito de Dios en Cristo. Nosotros debemos de entender que Dios tiene un propósito. Vamos a comenzar leyendo Efesios 3, versículos 10 y 11. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero pues que ustedes vean que esto que Dios nos está enseñando a nosotros se llama propósito eterno. O sea que nosotros tenemos que entender que Él tiene un propósito y que ese propósito es eterno. Ahora, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Es tener una esposa. Y por eso en otras lecciones ya hablamos de eso. Su propósito no era simplemente crear y hacer y formar al hombre, sino que él tenía el propósito profundo de buscar a su esposa. Ahora no nos confundamos, no especulemos. El propósito es algo que él se propuso, valga la redundancia, antes de la fundación del mundo. Antes de que él creara el mundo, él se propuso tener una esposa. Dios no solamente nos quiere santificar, Dios no solamente nos quiere hacer espirituales y victoriosos, no. Porque aparte de la salvación, tenemos que entender que Dios tiene un propósito para nosotros mucho más profundo que solo salvarnos. Porque algunos hermanos creen que Dios solo los quiere salvar, santificar, purificar, darles espiritualidad, victoria, pero yo quiero decirle que esas cosas solo son parte de un proceso. O sea que Dios a nosotros nos pasa por un proceso, pero podríamos decir que todo esto como salvación, santificación, purificación, espiritualidad, victoria, todo eso solo son elementos. Son elementos porque Dios tiene un factor. Gracias a Dios que esas dos palabras ya las entendimos, que Dios tiene elementos para producir un factor, o sea, una meta. Hoy queremos entender bien y por favor mantenga bien sus antenitas bien paraditas para que usted pueda recibir revelación, porque lo que queremos entender hoy es ¿por qué el hombre está mezclado con Dios? Fíjense que algunos tienen problemas de entender esa palabra mezclados con Dios. Pero no nos debe de asustar esa palabra porque esa palabra está en el Antiguo Testamento. Está en la tipología. O sea que, por ejemplo, en las ofrendas, que son tipo de Cristo, ahí se habla de la ofrenda que va mezclada la harina con el aceite. Y todos nosotros debemos de saber que esa ofrenda de comida, que es harina mezclada con aceite, es una metáfora que sirve para entender la mezcla de Dios con el hombre. Entonces, hoy queremos tener bien claro lo que el apóstol Pablo enseña, porque el apóstol Pablo es el que nos enseña el misterio de Dios y el misterio de Cristo. Entonces, todo esto que estamos hablando es para el propósito eterno de Dios. Comencé diciéndote que los hombres tenemos muchas preguntas y que una de las preguntas es ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón del universo? Pero aún te dije que podíamos agregar otras dos preguntas. ¿Por qué me salvó Dios? ¿Y cuál es su propósito conmigo? Entonces quiero que veas que el propósito de Dios es obtener su esposa.
La manera que nos escribe el apóstol San Pablo aquí en Efesios 3 es muy significativa. Volvamos a leer los versículos 10 y 11. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. ¿Ok? Nos debe de sorprender que la Biblia nos diga con tanta claridad cuál es el propósito de Dios. El motivo por el cual Dios creó al universo y a su iglesia en Cristo. Aleluya. Porque nosotros tenemos que entender que para esto es que nos creó Dios. Leamos Efesios 2:10 para ir juntando todos los versículos y armando el rompecabezas que nos va a ayudar a entender a cabalidad lo que es estar mezclados con Dios. ¿Ok? Porque esa es la carga de hoy. Si después de hablarte una hora no entendimos por qué estamos mezclados con Dios y cuál es el propósito de esa mezcla, entonces no hemos adelantado en esta noche. Pero si al finalizar tu servidor de hablar, tú entiendes claramente lo que es estar mezclados con Dios, porque este concepto, hermano, muchos cristianos no lo entienden y por eso la iglesia no avanza. La iglesia no crece en Cristo, la iglesia no alcanza a tener victoria. Pero yo quiero decirte que es importantísimo que nosotros entendamos todos estos elementos. Y yo creo que nosotros deberíamos de vivir muy agradecidos con Dios por Efesios, porque nos revela su propósito y nos da participación en dicho plan. Mira cómo dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces yo quiero que tú captes esto, pienses en esto, que cuando Dios crió a Cristo Jesús, te crió a ti junto con Él, y por eso en un mensaje anterior dije que cuando Él crió a Adán, que es alma viviente, lo crió con un cuerpo de almas, o sea, Adán es corporativo. Pero de la misma manera, Él creó a Cristo. Y como te vuelvo a repetir, para muchos es bien difícil entender que Cristo es Dios y que es criatura. Pero yo le pido a Dios que te abra tu entendimiento y que tú puedas alcanzar a ver que Dios te ha puesto a ti y a mí en este rollo, pues en ser la esposa del Señor. O sea que así como Adán venía con Eva dentro de él y que una costilla de él era Eva, lo mismo hizo con Cristo, pero en Cristo nosotros no somos almas, en Cristo somos espíritus. Por eso quiero que despacito vayas entendiendo esto. En Adán nosotros somos corporativos, porque Él es corporativo, nosotros somos un cuerpo de hombres, pero con Adán somos almas, mientras que con Cristo somos espíritus. Eso no muchos cristianos lo han estudiado, no lo han entendido, y por eso no entienden que estamos mezclados con Dios. O sea, Cristo primeramente está mezclado con Dios porque Cristo es Dios. Vamos a ir a un versículo que es clave para nosotros para entender la mezcla de Dios con Cristo. Y la vas a encontrar aquí en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo 3:16. Fíjate cómo dice, pues. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Entonces ponme atención. Dios se hizo hombre. Entonces, esa persona, Jesucristo, esa personita, Él era Dios hombre. Dios hombre. O sea que Dios tomó forma de hombre, por eso el apóstol Juan dice en una de sus epístolas que todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne, Jesucristo, que es Jesús el hombre y Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque esto nos va a ayudar a entender. Mira, si nosotros logramos captar esto que estamos hablando hoy aquí, la Biblia se nos va a abrir. La Biblia se nos va a abrir de una manera espectacular. Tú vas a poder entender la palabra del Señor. Pero tienes que entender pues que Cristo es el misterio del Padre. Y la iglesia es el misterio de Cristo. Ahora, el problema que tienen muchos estudiantes de la Biblia y que por eso no entienden estos asuntos que está explicando el hermano Carrillo, es porque ellos creen que cuando decimos que Cristo es el misterio de Dios y que Cristo pasado por encarnación, muerte y resurrección y entra en nosotros, hablamos de que Dios entra en nosotros, pero muchos creen que la divinidad de Dios entró en nosotros. Quiero explicarte, porque si no, te vas a confundir. La divinidad de Dios la tiene Cristo. Mira cómo dice Romanos capítulo 9 y versículo 5. Mira cómo dice, pues. Dice, hablando de los israelitas, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Fíjate, pues. El Señor Jesucristo, Cristo, Él es Dios. Él es Dios hecho hombre. Entonces cuando Él vino aquí a la tierra y se encarnó, lo que dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne, estamos hablando de Dios. El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu, Él se corporificó en la persona de Cristo. Ahora fíjate pues, porque Cristo es Dios hombre. Dios hombre. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es Dios hombre. Él es Dios. Ahora, el problema que tienen muchos cuando hablan de Cristo como Dios es que lo ponen como Dios absoluto. Y ahí es donde ya empiezan a errar. Porque el Señor Jesucristo no es Dios absoluto. Te lo voy a explicar, porque hoy mi carga es entender que estamos mezclados con Dios. Cuando yo te digo a ti que Jesucristo no es Dios absoluto, yo no te estoy diciendo que no es Dios. Es Dios relativo. ¿Por qué? Porque Él solito no es Dios. Si tú ignoras la fuente de donde Él viene, que es el Padre y que es Espíritu, entonces tú no estás presentando la verdad de la Biblia. La verdad de la Biblia es que el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, fíjate, vinieron a habitar en ese cuerpecito. Y cuando ellos vinieron a habitar en ese cuerpecito, ese Dios
hombre, se llama Jesucristo. Pero nota bien, pues, porque muchos creen que cuando Cristo vivió aquí en la tierra, ellos creen que Cristo estaba solo. No, vas a tener que leer muchas veces el Evangelio de Juan, porque a través del Evangelio de Juan, Cristo te explica y te dice que Él vino con el Padre. O sea que el Padre venía con Él. Por eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces es lo que muchos no entienden, que el Dios triuno se hizo hombre. Fíjate que te estoy hablando de dos cosas, de una divinidad con una humanidad. O sea que la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu, esa es la divinidad y ese es Dios absoluto. Ese es Dios absoluto. Cuando tú estás leyendo la Biblia, si no has entendido esta verdad que te estoy transmitiendo, el Dios absoluto en la Biblia se llama Padre, Hijo y Espíritu. Pero si tú no sabes hacer la distinción, porque Dios, el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, se hizo hombre. Fíjate pues. Y cuando Él se hizo hombre, eso es lo que dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Cuando el Señor le preguntó a Pedro, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque Dios se hizo Hijo del Hombre. Entonces nota pues cómo funciona este asunto, porque algunos tienen problemas de explicar cómo es Dios. Si no tienes cuidado, vas a resultar diciendo que entonces Jesucristo es solo hombre. Pero el mensaje de la Biblia no es que Él solo es hombre. El mensaje correcto de la Biblia es que Él es el Dios hombre. Pero recuérdate pues que Él es un Dios hombre corporativo. Ese hombrecito que es Dios, aleluya, nosotros tenemos parte con Él. Cuando Dios lo crió, porque Dios se propuso su plan eterno, su propósito eterno en Cristo. Entonces, cuando Él se propuso eso, nos incluyó a nosotros. Y esto, hermano, por eso se llama misterio. Ahora vas a entender y vas a decir, wow, yo soy parte de Dios. Claro, si no, no te llamarías hijo de Dios. Ahora, ¿cómo venimos nosotros a esto? Por medio del Evangelio. Es hasta que nos predicaron el Evangelio que nosotros resultamos en este camino. Mira, mi hermano, yo estoy, bueno, me pongo triste por muchos hermanos porque muchos hermanos no han disfrutado la riqueza de la palabra del Señor, hermano. Y muchos hermanos ni siquiera saben lo que son. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Ahora, Dios tomó cuerpo, por eso Él es divino humano. Él es divino humano. Pero para entender eso, hermano, si Dios no te abre tus ojos, si Dios no te lo revela, ¿cómo lo vas a entender? Ahora, no te preocupes porque todos los grupos están estudiando la Biblia, pero no los ha metido Dios donde nos ha metido a nosotros. Dios nos ha metido a nosotros a un rollo profundo, hermano.
Dios nos ha metido a nosotros donde no ha metido a muchos hermanos y por eso es que no nos entienden. Y no estés preocupado si no te entienden, mi hermano. Yo no estoy preocupado porque no me entienden. Por eso cuando alguien entra a la página, imagínate, tú me puedes entender a mí, como me dijo el hermano del CID ayer. Hermano Carrillo, háblenos, que nosotros sí le entendemos. Gracias a Dios por mi hermano del CID, porque él dice, hermano, usted háblenos. Y ustedes se dan cuenta que a veces me critica alguno por ahí en la página. ¿Y qué es lo que yo le digo? Tú puedes opinar en mi página o en nuestra página. Tú puedes opinar y puedes decir lo que quieras. Al final de todo, el que decide quién pega en el centro, le digo, es Dios. Y yo no tengo intención de pelear con ninguno. No tengo intención de discutir con ninguno. Porque lo que Dios nos ha dado no es para discutirlo, esto es para disfrutarlo. Y por eso dale gracias a Dios de que estás metido en este rollo. Porque dime, ¿verdad que tú no piensas como la cristiandad tradicional? ¿Verdad que no? Yo no pienso como la cristiandad tradicional. Si a mi nietecita, que tiene 10 años, apenas va a cumplir 11, cuando yo le platico, le digo, mija, es que a nosotros Dios no nos dejó en una religión, no nos dejó en un grupo tradicional, le digo, sino que Dios nos puso a nosotros a predicar los misterios que están escondidos en la palabra de Dios. ¿Se recuerdan que cuando estuve terminando Efesios les dije que Pablo les pide oración a los hermanos y les dice que oren por él para que cuando abra él la boca, que él con denuedo pueda predicar el misterio del Evangelio? Porque hermano, esto es un misterio, hermano. Si tú me estás entendiendo, te das cuenta que esto es un misterio. Yo creo que a ti nadie te había explicado lo que es el Dios hombre. Porque la humanidad que adquirió Dios, eso es de aquí de la tierra. Pero Dios, yo te puedo decir que antes de que Él se encarnara, Él no era humano. Él no era humano. Pero cuando Él se propuso conseguir esposa, se tuvo que hacer humano porque su esposa es humana. Pero noten algo, que Él es primero divino y después es humano. Ahora nosotros, ahí te va pues, porque a mí me gusta leer la Biblia, hermano, porque al leer la Biblia es que nosotros vamos descubriendo los secretos de Dios. Mira como dice aquí en la palabra del Señor. Si tú te das cuenta en Primera de Corintios, en el capítulo 15, un capítulo que es pero clave para nosotros, para entender nuestra divinidad y humanidad que están mezcladas. Dios se mezcló con la humanidad, por eso Él es divino humano, Él es el Dios hombre. Ahora, fíjate pues, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en el versículo 45, mira cómo dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. O sea que el primer Adán nos sirve a nosotros para entender cómo operamos nosotros como almas vivientes, humanos. El postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que aquí nos están hablando del primer Adán y del segundo Adán. El primer Adán es terrenal, el segundo Adán es divino, pero se llama Adán porque se vuelve carne,
Por eso él también se llama Adán. Pero la diferencia en él es que él es Dios. La diferencia es que cuando entra la parte espiritual en ese cuerpo humano, entra lo que se llama Padre, Hijo y Espíritu. O sea, Dios no tendría necesidad de revelarse a nosotros como Dios triuno si Él no tuviera que buscar esposa. Por ejemplo, los judíos. Los judíos no tienen ni una pizca de lugar, no tienen ni una milésima de lugar en su mente para entender el misterio, porque el misterio es la encarnación de Dios. Para ellos, Jehová es el Dios de los cielos, el Dios que está en el trono, y punto. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento es para la esposa de Cristo. Por eso la esposa lo puede entender. Nosotros podemos entender, pero seamos sinceros. Muchos de nosotros tenemos años de ser cristianos y nosotros no habíamos entendido lo que es la esposa del Señor. Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Si Dios nos crió en Cristo, nosotros somos carne de su carne y hueso de sus huesos, pero espirituales. Espirituales. Nosotros como carne de su carne y hueso de su hueso de Adán, del primer Adán, nosotros somos carnales. Pero como carne de su carne y hueso de sus huesos, espiritualmente hablando, nosotros somos espíritus. Y mira cómo dice en el versículo 46, mas lo espiritual no es primero. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Dile a Dios, ábreme mi entendimiento, Padre Celestial, porque si tú no me abres mi entendimiento, yo puedo leer estos versículos y no voy a entender lo que tú me estás diciendo. Pero aquí nos está diciendo que el primer Adán, el esposo de Eva, él es de la tierra. Pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahora, dice, ¿cuál el terrenal? Tales los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bueno, yo creo que si entendemos esta introducción, tenemos la base para que podamos entender otras cosas más profundas. Porque aquí, en este libro de Efesios, se nos revela que la iglesia llegó a existir, fíjate pues, para el propósito eterno que Dios se propuso en Cristo. O sea que esto no es algo nuevo. Por eso te escogió y te predestinó en Cristo. A todos nosotros nos puso en Cristo. Y ahí te estoy hablando de algo celestial. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos trabados con don Adán y doña Eva. Allí nos quedamos trabados y nosotros no tenemos ojos espirituales para alcanzar a ver que no solo somos Adanes terrenales, sino que somos Adanes espirituales. ¿Alcanzas tú a ver tu parte espiritual, hermano? ¿O te quedaste trabado en tu parte terrenal? Ahora, dice que esto que estamos hablando aquí se lo propuso en la eternidad pasada, pero con miras hacia la eternidad futura.
Si leemos la Biblia completa, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que Dios planificó desde la eternidad pasada fue su iglesia. ¡Wow! Hermano, por favor, hermano. Dile, Señor, yo quiero ver lo que es tu iglesia. La Biblia revela claramente que la iglesia es la intención de Dios. ¿Sí? Hermano, Dios creó todas las cosas. Hermano, Dios creó ángeles, Dios creó serafines, Dios creó terafines, Dios creó querubines, hermano. Pero aparte de eso, creó a Cristo. Aparte de eso, creó a Cristo. Pero lo tremendo, mi hermano, es que Cristo es el mismo. O sea que con toda autoridad podemos enseñar la Biblia diciendo que Dios, el Dios que nosotros servimos, ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese Dios es creador y es criatura. Ahora, ¿por qué Él se hizo criatura? Porque, hermano, Dios podía haberse quedado bien tranquilo y no molestarse en venir a la tierra y bregar con nosotros que somos tan ruines, hermano, que somos carne caída. Imagínese el plan cómo lo hizo, hermano. Porque yo estoy maravillado de que Dios me haya escogido a mí como su esposa, teniendo una vida pasada oscura. ¿Y cómo te sientes tú? ¿Cómo fuiste tú? Porque somos coyotes de la misma loma. Así que debes de maravillarte cómo hizo el plan, hermano. Solo un Dios como Él pudo haber planificado que su esposa se ensuciara. Imagínese, que su esposa se ensuciara y que después la limpie Él y que no se avergüence de ella. ¿Por qué crees que nos escribe un libro de Oseas para ver si entendemos? A Oseas, un profeta de él, le da una esposa prostituta. Imagínate. Y tú sabes que el profeta Oseas es tipo de Cristo y la prostituta esa eres tú y yo, la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Nosotros creo que no entendemos a Dios, hermano. Yo le digo, Señor, ayúdame a entenderte porque la realidad es que tú te vas a casar con la sirvienta. Parece una novela. Parece una novela donde el patrón, que es rico y guapo, se enamora de la sirvienta, de la cenicienta. ¿Con qué razón, hermano, en el libro del Cantar de los Cantares, que nos revela un romance divino donde está la Sulamita corriendo en pos de su amado? ¿Y con qué razón, hermano, que ella le dice, no reparéis que soy morena? ¿Por qué crees que en toda la tipología, en la sombra, nos ponen a un Moisés casado con una negrita despreciable para Aarón y para María? Hermano, solo Dios pudo haber hecho un plan maravilloso. Como me pone ahí Lalito, es una novela espiritual. Es un romance espiritual el que se está llevando a cabo. Y dice la palabra de Dios que Él no se avergüenza de nosotros. Yo estoy seguro que si yo hiciera algo malo, tú te avergonzarías de mí. Pero Dios no se avergüenza de nosotros. ¡Qué plan, hermano! ¡Qué tremendo! Fíjate que cuando Dios se hizo hombre, porque ahora ya me estás entendiendo, Dios se hizo hombre, Él se mezcló con el hombre. Por eso Él es el Dios hombre. Pero yo quiero que tú veas que
la unión de lo divino con lo humano no produce una tercera naturaleza. Porque hay muchos que creen que eso hace una tercera naturaleza. No, 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 no. No te confundas. Yo, para explicar bien la unión de la vida divina con la vida humana, es lo mismo que café con leche. Café con leche. Tú no puedes ponerle otro nombre al café con leche. Cuando el café está solo se llama café y cuando la leche está sola se llama leche. Pero cuando tú los revuelves, no hay un tercer elemento. Café con leche. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque nosotros venimos a ser igual a Cristo. Pero en nosotros el que entra es Cristo. Fíjate pues, Cristo. Dios en Cristo entra en nosotros. Dios en Cristo. Dios se hizo Cristo. Debes entender que ese Cristo tiene la vida y la naturaleza de Dios. O sea que Dios, hecho hombre, entra en nosotros. El Dios hombre. Es Dios. Es Dios. Pero es el Dios hombre. Y Él entra en nosotros. Y ahora nosotros, que éramos, vamos a decir, ¿qué le ponemos a Dios? ¿Café o le ponemos leche? ¿Qué crees tú que es Dios? ¿El café o la leche? Esa es pura cuento mío. Sea el café o sea la leche, Dios... Si Dios es la leche, tú eres el café, y si Dios es el café, tú eres la leche, y no te compliques, pero tú te volviste café con leche. Amén. Dice, ¿por qué muchos dicen trino? Dice el hermano Douglas de Nicaragua. Me pone, ¿por qué muchos dicen trino? Es que la palabra trino quiere decir 3-1. La palabra triuno quiere decir 3-1. La palabra Trinidad que usan es 3-1, aunque yo tengo mis reservas y si algún día alguien quiere creer como yo, siéntase con libertad, porque yo sé explicar al Dios triuno. El Dios triuno es que Él es 3, Padre, Hijo y Espíritu, pero es un Dios único. Un Dios único. Amén. Entonces, invito a mi hermano Douglas, usted esté pendiente, como puso ahí, manténgase pendiente, porque a veces me preguntan los hermanos, hermano Carrillo, ¿y en qué quedamos? Les digo, por el momento en nada. Pero ya vamos a quedar en algo más adelante. Pero lo de hoy sí es entender que nosotros estamos mezclados con Dios. Por eso estoy insistiéndote, café con leche. Tú estás mezclado con Dios, yo estoy mezclado con Dios. Ahora, eso Él lo produjo por un motivo, que está buscando esposa. Porque Él no se puede casar con alguien que no sea carne de su carne y hueso de su hueso. Por eso es de que, como dijo aquel, casamiento y mortaja del cielo baja. ¿Por qué? Porque los casorios ya los tiene arreglados Dios. Dios a Adán ya lo mandó aquí a esta tierra con su Eva. Y Dios a su postrer Adán lo mandó a esta tierra también con su Eva dentro de él. Porque si no, no dijera aquí, mire hermano, en Efesios tan claramente, mire, tan claro que está como el agua cristalina, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Por eso es que a veces les digo a los hermanos, miren, ustedes son muy livianos cuando ustedes dicen en Cristo. Porque le dice, ¿cómo estás, hermano? En Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas bien. Pero eso es profundo, hermano. Eso de decir que estamos en Cristo, yo creo que hasta ahorita lo vas a ir captando, hermano. ¿Verdad? Entonces el programa de Dios es muy importante entenderlo, porque para que nosotros vengamos a hacer la mezcla de Cristo
y nosotros humanos, nosotros nos volvimos el Dios hombre, porque el Dios hombre es corporativo. Adán, alma viviente, corporativo. Cristo, espíritu vivificante, corporativo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Adán, alma viviente, él era la cabeza y su esposa Eva era el cuerpo. Sí. Por eso es que la Biblia dice que el cuerpo de mi esposa es mío. Y no voy a hablar del matrimonio ahorita, pero quiero que captes esto, pues, porque si Dios no hubiese arreglado esto, si Él no hubiese hecho este arreglo divino, que es maravillosísimo, porque ahora vas a entender que el propósito eterno de Dios es mezclarse con el hombre, pero no con todos los hombres, con su iglesia. Solo carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Te acuerdas que hablamos de que cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, le trajo a todos los animales para que les pusiera nombre? Y dice claramente la Biblia que entre los animales no le halló ayuda a él. O sea que cuando Adán vio a todos los animales, a todos les puso nombre, pero él no pudo encontrar su ayuda, no vio su semejanza, él no vio que un animal fuera hueso de su hueso y carne de su carne. Yo veo que él buscaba a alguien entre los animales. Quizá cuando vio que venía la changuita, haber dicho, bueno, será esta. Imagíneselo usted cuando lo puso que le pusiera nombre a todos los animales y él empezó a buscar alguien que se pareciera a él, porque él miraba que venían las parejas. Y él estaba a la expectativa viendo a dónde iba a aparecer. Y quizá cuando vio una monita ahí más o menos, dijo, esta será. Y el Señor le dijo, no, 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 no. Para que tú obtengas la tuya, te voy a dormir. Te voy a anestesiar. Porque para que le llegue a uno la mujer correcta, hermano, lo tiene que anestesiar Dios a uno, hermano. Muchos pobres escogen esposa sin anestesia. Estoy hablando en parábola. Yo espero que Dios te abra tu entendimiento hasta en esas parábolas. Entonces Dios se propuso un plan y nos redimió porque Él deseaba su iglesia. Nos regeneró porque Él deseaba su iglesia. Aleluya. Ahora Él habita en nosotros, hermano. Mire lo que Él se propuso, todo lo que Él tuvo que hacer, porque Él decía, yo para que sea mi esposa, yo tengo que estar adentro de ellos y ellos dentro de mí. Gloria a Dios, hermano, el plan es perfecto. Entonces la iglesia es un híbrido. Tú conoces lo que es un híbrido, ¿verdad? Es que tiene dos clases de vida. Por ejemplo, un carrito híbrido, los que no saben, es que corre con electricidad y puede correr también con gasolina. Entonces, hermano, ustedes saben que todo esto estaba escondido. La Biblia dice que eso no se lo reveló Dios a ninguno. 4000 años. A ninguno le dijo de este plan. Aleluya. Y por eso cuando nosotros leemos aquí en Efesios, miren, el capítulo 3 dice en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Fíjese pues, esto es revelado. Yo no le estoy dando a usted un evangelio aprendido. Un evangelio aprendido es teología. Yo no le estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando de una revelación. Dice que se la da a los apóstoles y profetas en su espíritu. Oh, mi hermano, qué lindo, hermano. Qué lindo que todo el plan es tan maravilloso, porque cuando uno lee aquí en Efesios, dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación.
Esto que yo te estoy hablando, hermano, esto no se aprende en el instituto, esto no se aprende en el seminario teológico. Esto no, nadie lo puede enseñar si no es por el Espíritu Santo. Si Dios no se lo revela a uno en su espíritu. Entonces, hermano, uno puede ser un cristiano que ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Yo te estoy transmitiendo a ti sabiduría celestial, sabiduría oculta, pero estará oculta para el que no quiere, porque nosotros sí queremos y por eso nos está abriendo nuestros ojos. Entonces ahora tú puedes ver que el misterio es la mezcla. Por eso era un misterio para todos. Imagínate a los fariseos, ¿qué iban a alcanzar a ver a ellos de que Jesús era Dios? Para los fariseos ellos no podían ver y cuando les hablaba se quedaban con la boca abierta, porque sí miraban algo raro en él. Claro que sí miraban algo raro, porque habían momentos en que ellos decían, si lo agarramos ahorita tenemos al pueblo en contra de nosotros. Así que con cautela, porque tenemos que encontrar el momento de cómo agarrarlo y hay que desaparecerlo, hay que matarlo porque él se hace pasar por Dios. Hermanos, si él era Dios. Ahora, uno de estos días, alguien me va a querer matar a mí porque va a decir el hermano Carrillo, se cree Dios porque dice que Dios está dentro de él. Hermanos, esta visión que Dios nos da en Efesios no es terrenal, hermanos. La visión que Dios nos da a través de Efesios es una bendición celestial. Quiero que veas, por favor, mira lo que dice el 2.18. El 2.18, por si en caso todavía dudas que la mezcla que estamos participando es divino-humanos. 2.18. Porque por medio de Cristo, los judíos y los gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Fíjate, y todavía el 3.15 te va a ayudar a entender más. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Asústate, pues, porque cuando llegues al cielo te vas a dar cuenta que tienes familia. Te vas a dar cuenta que tienes familia. ¡Wow, hermano Carrillo! ¿Cómo es eso? Aquí lo dice en la Biblia, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Yo te estoy hablando ahorita de que nosotros tomamos nombre en Cristo para venir a ser familia de Dios. Pero ahora resulta que nos dicen que allá arriba hay quienes ya son familia de Él y nosotros ni sabemos que tenemos hermanos allá arriba, hermano. Y no se está refiriendo a los que están muertos, porque esos ni han resucitado. Aquí se nos está diciendo que en el cielo hay quien toma nombre. ¿Qué nombre tomamos? ¿No somos cristianos, pues? ¿No somos de Cristo? ¿No es Dios Cristo? ¿Y soy cristiano? Pues ahí tengo parte. ¡Aleluya! Mira, hermano, este mensaje está tan rico que yo creo que yo pasaría horas hablándote. Pero quiero decirte que por medio de esta mezcla, que es Dios impartiéndose en Cristo dentro de los seres humanos, específicamente su iglesia, por eso es que Él tiene que ser triuno. Él no necesitaría ser triuno, pero Él es triuno por una razón, porque Él quiere entrar en nosotros, porque de otra manera no puede obtener su esposa. Entonces entiende pues, aleluya, y yo creo que no hay ningún otro libro en la Biblia que nos presente al Dios triuno, con tanta claridad. Solo quiero que leas conmigo Efesios 2.18. Efesios 2.18. Mira pues.
porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Ahí está el Hijo y está el Espíritu y tenemos entrada al Padre. Hermano, no nos compliquemos la vida. No nos compliquemos la vida. Mira, aquí se revela al Padre, al Hijo y al Espíritu por una razón, porque nosotros salimos del Padre para regresar al Padre. Nosotros salimos del Padre para regresar al Padre. Hermano Carrillo, ¿cómo está ese asunto? Y no dice pues que nos criaron en Cristo. Y si Cristo salió del Padre, ahora pasa recogiendo su esposa porque él no puede regresar solo. Él tiene que regresar casado. Aleluya. Aleluya. Dios, cuando le dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, estaba hablando de sí mismo. Él está diciendo, ustedes no vayan a creer que es bueno que yo esté solo, no, le haré ayuda idónea, me haré ayuda idónea. Yo necesito ir a recoger a mi esposa, y mi esposa, la razón por la cual la escojo entre los terrenales, es porque tengo un enemigo que tengo que vencer. Y lo voy a vencer por medio de mi esposa. Lo voy a vencer por medio del hombre corporativo. Voy a ir yo primero y lo voy a destruir en la cruz. Y voy a resucitar y lo voy a hacer pedazos. Y luego me voy a meter adentro de mi esposa para que ella me ayude a liquidarlo totalmente. Y cuando mi esposita lo haya liquidado totalmente, regresamos al Padre. Nos metemos de regreso a nuestra morada original. Hermano, yo creo que tú no habías entendido quién eres tú, mi hermano, debido a que has andado en el desierto dando vueltas, has tomado el Evangelio como algo liviano, has tomado la Biblia y te ha querido hablar Dios muchas veces y has ignorado al hermano Carrillo, y Dios que te pone al hermano Carrillo para que te hable. ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces? Mire, me da tristeza, le digo a un hermano esta semana, hermano, ¿has escuchado todos los mensajes? Ay, hermano Carrillo, tengo mes y medio de no escucharlo. Ay, le digo, pobrecito, lo que te estás perdiendo. Se lo digo a Juan. Para que lo entienda Pedro. Concluimos hoy, ya me pasé 2 minutos, 3 me pasé ya. Concluimos hoy, hermano, de que nosotros somos la morada de Dios en Cristo. Yo creo que Dios te bendijo en esta noche. Si quizá no tenías ganas de comer, si no tenías ganas de comer, ahora te preparé un buen banquete, para que disfrutaras. Aleluya. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermanita, y sigue orando por mí para que cuando yo predique, con denuedo, fíjate, con denuedo, con mucho valor, aleluya, pueda hablar del misterio del Evangelio. Gracias, Padre Celestial, yo he entregado tu palabra una vez más. Te ruego bendigas a tu pueblo. Gracias, Señor, porque somos el Dios hombre corporativo. Gracias que nos has revelado que estamos mezclados contigo. Señor, gracias, porque ahora pudimos entender lo que es Dios en Cristo. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos parte, nosotros tenemos tu vida y tu naturaleza por medio de Cristo. Te rebajaste, podemos decir,
Por eso algunos himnólogos entendieron y dijeron, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz. Gracias, Padre. Amén. Hasta la próxima. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Bye bye. A ver, nietita, venga a despedirse. Dígales a todos adiós. Adiós, bye. Bye, mis amados. Gracias por conectarte.